está hecha, Ministerio de Varones. Qué momento más solemne el que estamos viviendo en esta hora. Qué momento más doloroso el que nuestro Señor estaba sufriendo en esta hora en el Calvario. Dice su santa palabra en Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliera la Escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Qué sensación tratar de calmar la sed de un moribundo con vinagre. El Señor nos enseña a través de su palabra que era necesario que se cumpliera la Escritura. Y todos los episodios que hemos visto hasta ahora nos han mostrado que la Escritura se estaba cumpliendo y que no era algo premeditado. Dice el Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Era necesario que Jesús viviera eso, por todo lo que hemos hablado esta mañana. Pero podemos ver también la sed de nuestro Señor desde dos puntos de vista. Uno es el físico, que es el que quiero invitarles a que sintamos en esta mañana, obviamente en la misma dimensión, pero que así como vemos este vaso de agua servido, voy a evitar tomarlo, porque es necesario sentir la sed física. La sensación física de sed que estaba viviendo Jesús en ese momento nos muestra su naturaleza humana. Dios hecho hombre tenía que vivir un episodio de sed. Además, porque si nos devolvemos en la Escritura, encontramos a Jesús viviendo casi 18 horas de sufrimiento, 18 horas de maltrato físico, 18 horas de humillación, de estrés, de sensaciones que ningún hombre es posible que sufra durante todo ese tiempo. 18 horas en las que pierde gota a gota sangre, sudor, la deshidratación era muy avanzada. El dolor era inigualable, sus huesos rotos, el caminar en medio de la gente, no solamente recibiendo golpes, cargando un madero más pesado que cualquier hombre, cayéndose en la calle como si fuese lo peor. Había perdido todas sus fuerzas y por supuesto la mayor cantidad de líquido de su cuerpo. No soy experto, no soy médico, pero sé que en promedio nosotros, seres humanos, tenemos alrededor de 4.5 litros de sangre, algo más de líquidos, de acuerdo a nuestra contextura física, pero Jesús ya había perdido la mayor cantidad de eso. Solamente en el pretorio se dice que perdió el 10% de sus líquidos. La sensación, la deshidratación, nos muestra de nuevo su dolor en el Salmo 22,
verso 15, que dice: tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar, me has hundido hasta el polvo de la muerte. ¿Alguna vez hemos sentido ese nivel de desespero por consumir algo que nos sacie la sed? Yo creo que nunca. Nunca, porque si no tenemos agua o si no tenemos un líquido cercano, tenemos la saliva para por lo menos subsanar esa sensación. Jesús ni saliva en ese momento estaba teniendo. Y nos encontramos con la respuesta a esa voz de auxilio de nuestro Señor. Un auxilio que fue prestado a través de una esponja remojada, tal vez con la bebida más desagradable que puede existir. Y no es la que vemos hoy en día en nuestras alacenas. Era un agua fermentada, extraída de jugos, esa que siempre botamos cuando definitivamente están perdidas las frutas. Remojada, una esponja vieja, quién sabe con cuántos usos. Por supuesto, Jesús no iba a mitigar su sed. No la iba a mitigar. ¿Es posible sentir nosotros tal nivel de agonía? Esa agonía es posible que nosotros la podamos tolerar. Reflexionemos en esta situación que estaba viviendo el Señor. Físicamente esa era la demostración de Dios hecho hombre, para recordarnos a nosotros que espiritualmente Él traía una enseñanza, inclusive hasta ese momento de su existencia, y que es necesario que hoy la recordemos. En medio de esa situación, nuestro Señor estaba sintiendo sed. Y hoy, tal vez los que estemos aquí no lo pensaríamos, pero sí alguien que esté afuera lo podría pensar. Qué irónico que supuestamente aquel que está en la calle que pueda pensar, que no tenga fe, que supuestamente el Hijo de Dios, el que había proclamado en Juan capítulo 7, verso 37, que era la fuente de agua viva, tenía sed. ¿Cómo es eso posible? Pues hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que declarar allá afuera, que era necesario que la fuente de agua viva, aquel que nos dijo a nosotros que nos podíamos acercar a Él para beber de su agua, tenía sed, pero no por Él, sino por nosotros. Esa sed que estaba sintiendo Jesús en ese momento era la relación que Él necesitaba que nosotros observáramos, que no quería que nosotros viviéramos. Por eso era necesario ese sufrimiento en la cruz. Y Jesús lo había manifestado en Juan 4, 7 al 10. Y se lo decía a una mujer de Samaria. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo? ¿Tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Yo que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Jesús le respondió diciendo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esas deben ser nuestras palabras allá afuera.
Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Su deseo de recibir agua para calmar la sed, el deseo de Jesús en ese momento en la cruz, después de perder todos sus líquidos, lo que nos quería mostrar a nosotros, que lo que estaba sufriendo él tenía un propósito, como toda la vida de Cristo. Y ese propósito es que nosotros nunca experimentemos la sed en nuestras vidas. Que no tengamos nosotros nunca que decir, tengo sed de ti, Señor. Porque nuestra relación con Él es mucho más estrecha que cualquier relación física o humana. Porque nuestra relación con Cristo es mucho más grande. Y la realidad ha sido revelada. Cristo, si recordamos los tiempos de Moisés, que tipifica la roca, que golpeó a Moisés para que diera agua en ese momento y pudiera saciar la sed de su pueblo. Tal como en esos días, tenía que ser golpeado una vez. Y era esta vez la que quería Jesús que nosotros entendiéramos. Por eso Cristo, la roca, que es la fuente de agua viva, fue golpeado una vez y para siempre. Como único sacrificio válido, como único sacrificio verdadero. La cruz era necesaria. Y con esta palabra él estaba cerrando ese episodio físico que quería mostrarnos a nosotros, para que podamos nosotros beber del agua que salta para la vida eterna de Cristo. Entonces, Cristo, siendo la fuente de agua viva, tuvo sed para que todos los que le buscamos no tengamos sed jamás. Le invito a que cierre sus ojos y a que, así como hemos sentido hoy la sed que vivió nuestro Señor, tal vez no en la misma dimensión, tal vez no en la misma magnitud de agonía, sí podamos reconocer que nuestra sed es saciada por Él, porque Él es la fuente de agua viva y porque aún en ese momento de dolor, Él quería mostrarnos que es necesario que dependamos únicamente de Él, que ninguna otra fuente nos va a llenar como lo puede hacer Él. Amado Dios, gracias por la vida de Cristo. Gracias por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Señor Jesús, gracias por tu intercesión. Gracias por enseñarnos hasta el último momento que es necesario que nosotros tengamos nuestra confianza y nuestros ojos puestos en ti. Porque aún cumpliéndose tu palabra a través de cada uno de estos episodios, es necesario que nosotros te recordemos y que no debemos golpearte como la roca otra vez, porque ya fuiste golpeado suficientemente, porque ya fuiste maltratado lo suficiente y para siempre. Y de esa fuente queremos beber el resto de nuestras vidas. Gracias, amado Señor. Gracias, bendito Jesús.